Muy buenos días a todos. Muy buenos días, mire, yo no estoy ahorita en mi casa, entonces la cámara no la, sí la podría tener encendida, pero Pedro estoy, Pablo. digamos, trabajando. ¿Eres Pedro Pablo? Así es. Buenos Va. días. Buenos días. Ok, de acuerdo. Todavía se están conectando, salieron tarde de la otra clase. Se despertaron tarde, creo yo. Permítame un minuto que esta computadora no quiere abrir mi archivo. ¿Cómo les ha ido con las clases? Bastante bien, me espero. Les encargo la cámara, por favor. ¿Ya están leyendo su código de trabajo? ¿Cómo van con su trabajo? ¿Cuándo es la fecha de entrega? A ver quién me recuerda. La otra semana, Lick. La otra semana, ¿verdad? Va. Espero que ya lo lleven avanzadito. Verdes, vamos. Vamos a compartir ahorita el archivo. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe, ¿será que me puede excusar unos minutos con mi cámara? O sea, para apagarla, es que la verdad, aquí entre nos, solo tengo que meter a lavar ropa, entonces no sé si me aguardan. Yo lo voy a estar escuchando, pero si me dan unos minutos. Vaya, no tengas pena. Veamos cómo lava, Yo, ¿no? pues sí, yo iba a colgar la ropa, pero ya no me dio tiempo. Ya la haremos al Gracias. receso. Bueno, solo te encargo que para la segunda parte de la clase sí las enciendan para tomar la asistencia. No van a ser unos minutos, ahorita me conecto incluso en Va, esta sesión. de acuerdo. Bueno, estábamos viendo la clase pasada lo que es la Constitución Política de la República y estamos viendo que en la Constitución pues está todo lo que tiene que ver también el área de recursos humanos, ¿verdad? Eso significa que no solo el Código de Trabajo es el que nos va a apoyar a hacer eso, sino que también nuestra Constitución Política, ¿verdad? Ahí está. Entonces nos habíamos quedado en la G, si no estoy mal, que eran las jornadas. En el Código de Trabajo ya lo encontramos un poco más extenso, más detallado, mejor dicho, no extenso, perdón. Es más detallado en donde nosotros ya podemos ver cómo van a ser las diferentes jornadas de trabajo, porque si vemos aquí nuestra Constitución Política nos está hablando de un trabajo diurno y que no puede exceder de 8 horas diarias ni de 44 horas a la semana, ¿verdad? Pero no nos está hablando tampoco de un al 100% cómo lo podemos manejar según las necesidades o las actividades del trabajo, porque dependiendo de qué clase de trabajo estemos haciendo o de qué trata el negocio, así vamos a poder mejorar esas horas o modificarlas de tal manera que nosotros la necesitemos. También nos habla de la jornada de trabajo nocturno, que no puede exceder de 6 horas diarias ni de 36 a la semana. Y alguien me podría decir por qué en la noche es menos horas que en la mañana. ¿A quién se le viene algo ahí a la mente? ¿Qué puede hacer? Por lo desgastante que es el desvelo, tal vez. Correcto, los dos, los escuché a los dos. Perfecto, muchas gracias. En efecto, es el desgaste físico y mental que uno puede tener. Y ustedes dirán, físico, claro que sí. La noche se hizo para descansar. Cuando es oscuro, uno entra en un sueño de mejor forma, que le llaman el sueño REM, en donde las conexiones neuronales trabajan mejor, se descansa también, se entra al sueño profundo. Entonces, por eso mismo es que normalmente trabajamos de día y no de noche, pero para aquellos que tienen que trabajar de noche, no podemos excedernos de esas horas porque si no, en palabras sencillas, nos vamos a quemar el cerebro, ¿verdad? Puede haber una jornada de trabajo mixta también, sí, nuestra constitución política nos lo está hablando en esta parte de acá, que no puede exceder de 7 horas diarias ni de 42 a la semana. Ya le aumentaron, ¿verdad? Antes eran 8, después 6, en esta como es mixta estamos hablando de 7, ¿verdad? Porque podemos trabajarlo de esa manera.
¿quiénes normalmente trabajan esas formas de horarios? Estamos hablando de los call centers. Ahí hay call centers que trabajan en la noche, call centers que trabajan en la mañana y por la tarde, y dependiendo del horario que nosotros tengamos, así lo vamos a ir haciendo, ¿verdad? Y como les vuelvo y les repito, dependiendo de qué es el giro del negocio, así se va a trabajar. Por ejemplo, les voy a hablar de las experiencias de los negocios que tengo yo. Ay, qué bueno que fueran míos, ¿verdad? No, de los que yo trabajo para ellos, perdón. De la reforestadora, por ejemplo, esta empresa es un trabajo que se inicia desde las 6 de la mañana para las 2, 3 de la tarde. Posteriormente a esa hora ya no se trabaja en cuestiones del campo de lo que se está realizando, porque es cuando los camiones empiezan a salir con el producto y dependiendo hacia dónde vaya, tenemos que ver las restricciones de los horarios porque son camiones y trabajando con el INAF de la mano. Entonces, ahí es una jornada mixta porque trabajamos desde bien temprano. A veces he escuchado y me han escrito desde las 4 de la mañana que ya están metidos trabajando y haciendo. También nos afecta mucho el clima, dependiendo. Por eso es que la jornada de corte de los árboles allá son de noviembre a marzo más o menos. De ahí el resto del año no se cortan árboles. Simplemente ya trabajamos las otras actividades que tenemos y que son horarios diferentes. Nosotros trabajamos muchos horarios mixtos. Ahí se trabaja lo que es la producción de carbón, se trabajan viveros. El vivero en la mañana es más factible trabajarlo para manipular las plantas y que no se quemen porque al mediodía el sol no ayuda, etcétera. Entonces todo vamos viendo. Y la mano de obra que también tenemos que ver de qué manera podemos coordinarnos con las personas. Las personas en el interior prefieren trabajar, levantarse de madrugada, de trabajar temprano, pero salir temprano. Ya a las 3, 4 de la tarde ellos ya quieren irse de regreso a sus casas. Y la distancia de los trabajos también, de sus casas, perdón, que no nos ayuda. Y por eso mismo es que tenemos diferentes jornadas de trabajo, diferentes horarios, y que nuestro código de trabajo lo detalla un poco más que lo que tenemos ahorita aquí en este inciso G de nuestra Constitución Política. Pero vamos otra vez a verlo en el sentido de que ya estamos viendo que todo lo que se rige aquí en Guatemala de leyes, códigos, etcétera, tiene que estar en el código, en la Constitución, que es nuestra ley máxima, ¿verdad? Ya ustedes están recibiendo derecho y ahí les están explicando un poquito más de eso. Tengo la H, que es derecho al trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días consecutivos de labores. Ah, eso también ya recuerdo que lo habíamos mencionado, que el día no necesariamente tiene que ser el domingo, aunque las costumbres aquí en Guatemala es trabajar de lunes a sábado y descansar domingo. Dependiendo de los trabajos y el lugares, vuelvo y repito, se van cambiando, como por ejemplo vemos en Walmart, que los horarios se modifican, que los bancos, antes en el tiempo en que yo estudiaba, si había bancos el fin de semana era milagro, si no había que buscar entre semana y si no esperar hasta el día lunes. Hoy por hoy tenemos la facilidad que hay muchos centros comerciales con las plazas financieras y que encontramos bancos de lunes a domingo de 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde. Entonces ya es un poco más fácil para nosotros, ¿verdad? Pero siempre tienen que tener un día de descanso. No sé si ustedes han escuchado que ahorita ya entró en vigencias aquí en Guatemala el trabajo los trabajos de medio tiempo. En los trabajos de medio tiempo tenemos igual derechos que trabajando tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que estemos trabajando medio tiempo, tenemos derecho a este descanso cada 6 días consecutivos de labores, ¿verdad? Las vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleado compensar este derecho en forma distinta, salvo cuando ya ha adquirido cesare la relación de trabajo. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más a detalle, pero en palabras sencillas es, las vacaciones no son pagadas. Y hoy por hoy nuestro código de trabajo establece que es un máximo de 5 años pendientes de goce y después de esos 5 años se pierde el derecho a reclamar como el derecho a otorgar. O sea, ambas partes pierden esa parte. Si hablamos de perder,
pierde más el empleado que la empresa. La empresa feliz, no salió a trabajar, no tengo obligación de pagarla y ahí se quedó. Pero ya sabemos que en la práctica suceden otras cosas. Hemos tenido la experiencia de otras personas que como no han cumplido sus vacaciones, las han reclamado. Nos hemos ido a la parte de conciliaciones en el código, en el Ministerio de Trabajo. Se han llegado a acuerdos y se paga, ¿verdad? Obligación del empleador a otorgar cada año un aguinaldo no menor del 100% de salario al que estuviera establecido, si fuese mayor a los trabajadores que hubieran elaborado un año interrumpido y anterior a la fecha del otorgamiento. La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que tuvieran menos del año se les será cubierto proporcionalmente el tiempo laborado. O sea, ya entramos un poquito también más en la materia en cuanto decimos, aparte de nuestro sueldo, tenemos derecho de un sueldo número 13, que es el aguinaldo, y un sueldo número 14, que por eso se llama, bono, le decimos bono 14, que es la bonificación anual. Estas dos, los sueldos 13 y 14, se trabaja completito si cumplió todo el año y no hubo modificación de sueldos. Si hay una modificación de sueldos, hay que hacer un procedimiento de verificar cuánto es lo que hay que pagarle. Y si es menos de un año, por la parte proporcional que tiene. Ojo, las empresas tienen el derecho, en el Código de Trabajo lo establece, que tienen derecho a que se contrate a una persona como, ay, a ver, ¿quién me recuerda cómo se llama cuando uno está solo 2 meses de trabajando y después le confirman la plaza? ¿De prueba? No. Exacto. Periodo de prueba. Sí, gracias, exacto. Los 2 meses de prueba. Entonces, durante esos 2 meses de prueba, no significa que la empresa se vaya a desentender del pago de aguinaldo, de bono, indemnización, vacaciones, el IX. Realmente uno lo tiene que hacer. Los meses de pruebas es para saber si el empleado aplica a ese trabajo antes de confirmar y elaborar nuestro contrato de trabajo. Pero las prestaciones están y muchas veces las empresas no lo pagan. Entonces hay que tener ese cuidado. Hoy por hoy tengo entendido que ya hay como 7 empresas que el IX está llevándolos a los tribunales, creo que ya están en esa parte, porque están reclamando esas partes dejadas de pagar a los empleados temporales de periodo prueba, ¿no? Protección a la mujer trabajadora y regulación de condiciones que se presten sus servicios. También la encontramos en una sección especial en nuestro Código de Trabajo. Me refiero mucho al Código de Trabajo porque como les había dicho en clases anteriores, la administración de recursos humanos se basa principalmente en este código, ¿verdad? Ahí lo tenemos específico, cómo se tiene que hacer los trabajos con las mujeres, solteras, embarazadas, no embarazadas, con hijos, etcétera. Ahí se ve un poco más a detalle, ¿no? Hoy por hoy no es necesario aprendernos de memoria las leyes y como cuando yo estudiaba y cuando yo trabajaba me decían, ¿cuál es el artículo tal? Y yo me lo tenía que saber de memoria. Hoy por hoy ya no, porque sabemos que las leyes son cambiantes y es mejor tener actualizados nuestros compendios. Eso es todo lo que tenemos que hacer y tratar y darle lectura de tal manera que nosotros conozcamos y nos recordemos. Así como yo les puedo decir, en el Código de Trabajo está lo de la protección a la mujer y es un capítulo completo. Si no mal recuerdo, están entre los artículos del 161 en adelante, pero puedo equivocarme, ¿verdad? De acuerdo. El inciso I, JKL, perdón. Los menores de 14 años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo excepciones establecidas en la ley. Prohibido ocupar a estos menores en trabajos incompatibles a su capacidad física y que se pongan en peligro en su formación moral. Los mayores de 60 años serán objeto de trato adecuado a su edad. Ya sabemos nosotros que menores de edad no deberíamos de estar contratando, pero muchas empresas sí las contratan, tienen sus permisos especiales por parte del Ministerio de Trabajo, así como nosotros en esta parte de las reforestadoras sí contamos con niños menores de 14 años, porque realmente cuando es de ir a hacer las siembras de los almácigos,
se viene toda la familia completita para poder sacar un buen sueldo, ¿verdad? Entonces, quiera que no, pues ahí tenemos nuestros permisos especiales para poder aceptar a los hijos, ¿verdad? Y en otros lugares también, como los cultivos, cuando se hacen las cosechas del frijol, el maíz, ahí va toda la familia. Entonces, en las cuestiones agrícolas es un trato diferente a los que trabajamos en la parte administrativa y aquí en la ciudad capital. Inciso M, protección y fomento al trabajo de ciegos, minusválidos, personas con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. Ya estamos viendo que ya hay bastante inclusión en esa parte, pues para los que hemos ido a revisar, a comprar en lugares de supermercados menores, que como por ejemplo la despensa, pues yo me he topado con personas sordas. No sé si son mudas, pero sí sé que son sordas, ¿verdad? Entonces ellos trabajan. Personas con síndrome de Down que han estado trabajando en la torre, todos esos lugares también ha estado haciendo. No tengan pena, denle. Van a escuchar un poquito de ruido porque aquí se está trabajando cableados. Disculpen las interferencias, compañeritos. Tenemos el inciso N, que es la preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre extranjeros. Ya sabemos que nosotros deberíamos de darle prioridad a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros connacionales, si no estoy mal, creo que se dice así. Sin embargo, podemos trabajar con extranjeros, ¿verdad? Pero para cuando se trabajan extranjeros tenemos que tener ciertos permisos especiales, ¿verdad? Luego tenemos la fijación de normas de cumplimiento obligatorio para empleados y trabajadores en contratos individuales y colectivos. Empleadores y trabajadores procurarán el desarrollo económico de empresas para beneficio común. Sabemos entonces que nuestro Código de Trabajo establece y en la página del Ministerio de Trabajo está que tenemos que elaborar contratos de trabajo y esos contratos tienen que ser de beneficio mutuo, ¿verdad? Entre trabajadores y personas individuales. Y cuando se habla de colectivos de trabajo, porque es cuando normalmente existen los famosos sindicatos en las empresas. Obligación del empleador de indemnizar con un mes salario por cada año de servicios continuos cuando se despide justificadamente de forma indirecta a un trabajador. De forma indirecta. Hago énfasis en esa parte. Eso quiere decir cuando nosotros somos despedidos. Esta indemnización con un mes de salario por cada año trabajado es el que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos, a sostenernos mientras nos encontramos otro trabajo, ¿verdad? Entonces, para esa es la finalidad de la indemnización. Ya si nosotros a nivel personal lo utilizamos para otras cosas, ya será nuestra decisión. Existe la famosa indemnización universal, que lo habíamos mencionado anteriormente también, que un compañero dijo que sí lo tenían en una empresa y otros que no, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso depende de la empresa si decide pagar de forma, hacer pago de indemnización universal. Tengo una hermana que ella tiene más de 20 años de trabajar en una empresa y ella cada 5 años la han indemnizado. Entonces ella hasta cierto punto ha tenido ese beneficio, le ha servido para salir de algunos gastos que tiene. Sin embargo, ella tiene que tener muy, muy presente que el día de mañana que ella se retire o la despidan de esta empresa, se va con las manos vacías, porque el pago de prestaciones de indemnización ya fue dado, ¿no? Entonces, a veces no conviene tener este tipo de pagos porque al empleado le perjudica, no hacia la empresa le beneficia, porque ya no le crece el pasivo y al momento de retirar a una persona, no tiene que soltar el efectivo de un solo, que eso es el problema de las empresas. Las empresas no pierden, no se van a la quiebra porque tengan pérdidas o tengan utilidades presentadas en sus estados financieros. Muchas veces se van a la quiebra por falta de flujo de efectivo en los bancos, ¿verdad? La Q, obligación del empleador otorgar al cónyuge conviviente hijos menores e incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un trabajador que ha fallecido, pues nosotros tenemos que ver a quién debemos de pagar esas prestaciones o esa indemnización que está pendiente. Nosotros ya tuvimos una experiencia recientemente de un compañero ahí en la reforestadora que en tiempos de que estuvo las limitaciones de circulación, los toques de queda, pues él por regresar rápido a su casa en la moto falleció, tuvo un accidente y falleció en el instante, ¿verdad?
Entonces, estábamos nosotros en un impasse. ¿Qué hacemos? ¿A quién se le tiene que entregar las cosas? Porque él era un hombre casado, su esposa y su hijo, pero aquí en el área donde nosotros estábamos solo contábamos con los papás. Legalmente nosotros ya tenemos que ver qué tenemos que hacer. Si hay un problema entre la familia, ellos se tienen que arreglar y nosotros con una orden de juez lo tendríamos que verificar. Pero por eso es que existen mecanismos y procedimientos administrativos que a nosotros nos ayudan a estas partes cuando suceden, que esperemos que sean casos muy esporádicos, que no se den preferentemente en las empresas, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros ya teníamos nuestra solicitud de trabajo hecha, teníamos ahí a quién nos referíamos por emergencia, a quiénes son los beneficiarios, se consulta con abogados y se legaliza todo ese proceso y en base a eso se giraron los cheques y se pagó todo lo que se tenía que pagar a esta persona que había fallecido, ¿verdad? Recordémonos que si tienen derechos al IX, se pagan las prestaciones laborales, pues el IX también paga el IBS, que es la parte donde quedan asignadas estas personas, y ya el IX se encargará de pagar la parte que le corresponde, ¿verdad? ¿Por qué menciono las dos partes? Nuevamente decimos, las empresas ponen en los sueldos para pagar para pagar el IX, el salario mínimo y como bonificación el resto. Entonces la empresa moralmente queda obligado a pagar esa diferencia a las personas, porque no fue hasta cierto punto decisión del empleado, aunque ya sabemos que si nosotros entramos a un trabajo y aceptamos esas condiciones, porque no nos queda otra, porque al final no encontraba trabajo, etcétera, igual las aceptamos verbalmente y estamos conscientes que nuestros pagos de prestaciones solo es lo que se paga al IX, ¿verdad? Derecho a sindicalización libre de los trabajadores. En este no voy a ahondar en el tema, no tengo experiencia en cuanto a manejar sindicatos, no he participado en un sindicato, no me siento cómoda con los sindicatos, entonces yo no he participado en ellos. ¿Por qué no me siento cómoda? Porque yo a nivel personal pienso que en vez de ayudar, estorbo, no ayuda. Es como la tesis, no soy partícipe de las tesis. La S, el establecimiento de instituciones económicas y previsión social que en beneficio de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, especialmente por invalidez, jubilación y sobrevivencia. Lo que acabo de mencionar, el IX. Ahí entra a jugar y a batear el IX. Licenciada. ¿Qué manda? Disculpe, solo ¿Sí? podría como decir brevemente como a qué quiere o a qué se refiere como lo del sindicato. El sindicato. El sindicato es una institución, una forma de establecer en una empresa ciertas directrices y lineamientos que benefician principalmente a los empleados. Y no es, en la práctica he visto yo que no es tan fácil, por ejemplo, si quieren despedir a algunas personas, si están dentro de un sindicato, el sindicato empieza a batear por ellos, a defenderlos y empieza ahí un puje entre empresa y sindicato. Ven esa parte de beneficios de la empresa, el sindicato vela porque los salarios sean los correctos o los acordes al trabajo que se haga, busca principalmente beneficiar al empleado, pero lamentablemente hoy por hoy en la práctica yo he observado, como les digo, no puedo explicar mucho de eso porque no he tenido la experiencia, no ayudan, más bien estorban. Si ustedes ven noticias o escuchan notas, todos se dieron cuenta, por ejemplo, ahorita con el problema del Ministerio de Educación, los sindicatos a veces están, el Jovier Acevedo, si no estoy mal, todavía está ahí con ellos, es criticado porque no ayuda al empleado, sino que ve solo su propio beneficio, ¿verdad? No sé si con eso es algo un poco tu duda, porque como te digo, yo experiencia en sindicatos no tengo. Sí, gracias. Si alguien tiene la experiencia, pues me gustaría que habilitara su micrófono y nos contara, porque esto es parte de las clases. Ver las experiencias de nosotros, un poco de la práctica, porque la teoría cualquiera puede ir y leerla, así como lo estamos haciendo ahorita, que es lo que estamos haciendo. Leer la teoría que ya existe, ¿verdad? Si alguien conoce algo de eso, que nos apoye, ¿verdad? La T,
Si el empleador no probara la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a título de daños y perjuicios 1 mes de salario. Si el juicio se ventila en una instancia, 2 meses de salario en caso de apelación de la sentencia. Y si el proceso durara en su, no sé qué, copié mal aquí, perdone, en su trámite más de 2 meses, deberá pagar el 50% del salario del trabajador por cada mes que excede el trámite de ese plazo hasta un máximo, en este caso, de 6 meses. ¿Qué significa eso? Cuando ya nos vamos al Ministerio de Trabajo a demandar y no llegamos a ningún acuerdo en la vía conciliatoria, entonces ya pasamos a tribunales, y esto lo que nos dice es que si en algún momento dado el trabajador gana, la empresa tiene que reconocer esos sueldos dejados de pagar. El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratos se considerará como parte de derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Entra aquí la OMS, la Organización Mundial, no, esa es la salud, perdón. La Organización Mundial del Trabajador, OIT, perdonen, la OIT. Entonces, en esta parte existen convenios internacionales que favorecen a los empleados, máxime cuando nosotros tenemos personas extranjeras contratadas. Perdonen, se me fue las siglas ahí. Tenemos el artículo 103, tutelaridad de leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleados y el trabajador son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta necesidades y zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privada. La ley establecerá normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Este artículo principalmente estamos hablando de cuando ya estamos en procesos de tribunales con el Ministerio de Trabajo, ahí está metido toda esa parte, ¿verdad? Derechos de huelga y paros, se reconoce el derecho de huelga y paro. Esto también está en nuestro Código de Trabajo, donde ahí se hablan las formas de poder hacer huelgas, hacer paros, y bajo esas condiciones que establece nuestro Código de Trabajo, son legales, procedentes, en el sentido de cómo nos afecta a nosotros laboralmente. No tiene derecho la empresa, y sí tenemos derecho a los empleados a que nos paguen nuestros sueldos, aunque estemos en huelga, aunque estemos en paro. No se puede dejar de hacer esos pagos, ¿verdad? Dice, las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos huelga y paro. 105, viviendas de los trabajadores. Aquí este artículo principalmente está hablando de los trabajadores del Estado, si necesitan viviendas, porque a veces los mandan a trabajar a otro lado. Ahora, lo quiero hacer énfasis a empresas privadas, y lo tenemos en esta partecita de aquí abajo. Miren, los propietarios de las empresas quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los casos establecidos por la ley, viviendas que llenen los requisitos anteriores, que sean adecuadas, que permitan atender diferentes programas, que puedan optar a viviendas adecuadas, que llenen condiciones de salubridad. Vuelvo y explico mis experiencias en esta reforestadora e incluso la otra empresa que es venta de bienes raíces. Como es en el interior, muchas veces las personas del interior no tienen el expertise ni los estudios para trabajar ciertas actividades, ya son técnicos profesionales, pues se tienen que contratar personas de aquí de la capital, llevarlas al interior, y eso implica que las personas muchas veces tengan que cambiar de domicilio. Por eso es que a veces vemos en las solicitudes de trabajo donde dice, ¿está usted dispuesto a cambiarse de lugar de residencia si lo amerita el trabajo? Y uno pone que sí o que no, ¿verdad? Tal vez no así como yo lo expliqué, pero sí dice otras formas de decir. Pero en palabras sencillas, lo que nos dicen es, si hay que cambiarse de lugar, ¿lo acepta? Pues uno pone que sí o que no. Pero si es así, dependiendo los lugares y las condiciones de trabajo, hay que darles un lugar, una vivienda. Vuelvo a mi experiencia, aquí en esta reforestadora tenemos nuestros técnicos forestales,
que nos ayudan, graduados, diplomados del INAP, que son escasos, son pocas las personas que prestan ese tipo de servicios, y los sueldos que se pagan muchas veces no son acorde a su experiencia, o sí lo son, pero tampoco al lugar. Nosotros actualmente estamos acomodando una casa de 5 habitaciones, en donde 3 de nuestros técnicos van a vivir ahí, áreas comunes, sala, comedor, cocina. Ellos, pues ahí se les presta el servicio de la renta de la habitación, de la casa, de la limpieza y los servicios básicos. Eso corre por cuenta de la empresa. Ya el empleado corre por cuenta de ellos el tener que pagar sus alimentos y cualquier otra cosa que esté fuera de una limpieza. Barrer, trapear, sacudir y se acabó. Nada de cocinarles. Ya si ustedes, si quieren que les cocine, pues eso ya será cosa de los empleados, ¿verdad? Entonces ya vamos viendo que en la práctica sí se va dando todos estos artículos, ¿verdad? Artículo 106, irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual colectiva, y en la forma que fija la ley. ¿Qué quiere decir con esto? En palabras sencillas es que no podemos renunciar a nuestras prestaciones, siempre tenemos derecho, no importa el tiempo que se tarde. Sin embargo, ha sucedido que en la práctica ese tipo de irrenunciabilidades se ha vuelto un problema y se ha tenido que actualizar. Por eso mismo, les he comentado, la Constitución Política no ha sido modificada, pero existe el Código de Trabajo y ese ya nos ve unas modificaciones y actualizaciones que tenemos, en donde nos dice que sí hay un tiempo límite. ¿Cuál es el tiempo límite para los empleados? Son 30 días para poder reclamar esas prestaciones. Si es durante ese tiempo la empresa no paga, antes de que venzan esos 30 días, nosotros tenemos que ir al Ministerio de Trabajo y poner esa demanda para entrar a las vías conciliatorias y no perder ese derecho de reclamo. Y para las empresas, ese derecho de no pagar prestaciones vence también en los 30 días si el empleado no ha reclamado, y 6 meses más si los pagos están emitidos y el empleado no los ha ido a recoger. La fecha de los vencimientos de los cheques, ¿verdad? Hasta aquí tenemos alguna dudita o consulta de lo que vamos hablando. Sé que ustedes ya están leyendo el Código de Trabajo, entonces ya me pueden explicar un poquito más sobre toda esta parte. Veamos, ¿qué dice el primer capítulo del Código de Trabajo? A ver, Contrato. Luis Soto. ¿O quién habló, perdón? Luis Soto, cuéntame, ¿qué estás trabajando en el primer capítulo del Código de Trabajo? Las disposiciones generales. Ajá, ¿y Bueno, qué trata? del código. Para empezar, en esto empieza donde los derechos que regulan al trabajador como persona también individual, más bien remarca eh, una situación de una persona individual no colectiva, porque se va a basar en un ser único, por así decirlo, y que aplica a distintos casos, ¿verdad? Ok. Tam- También por principios de lo que dijo de la irrenunciabilidad de ¿cómo es? Irrenunciabilidad de los Irrenunciabilidad. derechos laborales. Ujú. Para empezar en el capítulo 1 empieza en el artículo 12, que el artículo 12 dice son nulos ipso iure y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen la renuncia, disminución o tergiversación de los derechos de la Constitución de la República. El presente código, sus reglamentos y las demás leyes y las disposiciones del trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque expresen un reglamento interior del trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto de convenio cualquiera. Ok. Básicamente está estipulando de que está como
dándole el beneficio de negarse o de que no es aplicable hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Jessy, ¿qué has entendido tú de colectivos entonces? Se nos fue Jessy. Vamos a poner inasistente otra vez entonces. Doyla, Achén, cuéntanos, ¿qué entiendes por colectivos? Ya apareció Jessy, también. Perdón, Lick, es que se me cayó el internet. ¿Qué entiendes por colectivos? Otra vez. Como una sociedad, perdón, Ajá, una sociedad donde hay varios socios, ok, ¿eso entiendo? ok, gracias. Doyla, ¿tú puedes confirmar si eso es lo que dice nuestro código de trabajo? Doyla. Oigan, si no participan también, no les voy a poner asistencia. Nick, ¿puedo contestar? Sí, dime. Se refiere a los contratos que se tengan entre los empleados con respecto a salarios y todo lo que tenga que ver cuando entra una persona a trabajar en una empresa. Así es, Lidia, muchas gracias. Excelente. Eso es porque nosotros también tenemos que conocer esa parte. Si nosotros trabajamos en empresas grandes, ¿qué es lo que en donde comúnmente vemos estas partes colectivas y todo lo que es el sindicato también? En una empresa pequeña es muy raro ver un sindicato porque también tiene sus directrices y lo vemos en el código de trabajo de cantidad de personas que nosotros tenemos que tener para poder elaborar, para poder establecer un sindicato dentro de una empresa. Se nos está acabando el tiempo. Voy a detener aquí la presentación. Voy a cerrar sesión y abrimos una nueva para terminar los temas, por favor.